están ustedes? Semana a semana tratamos de hacer un programa entretenido en esta cita regional que usted ve en Quinta Visión. Hay gente que me encuentro con... estamos llegando también a Olmué. Entonces estuve allá para al primer día del festival con una nieta, una amiga, y me encontré con gente que nos ve y dice... y que dicen Quinta Visión Noticias, el canal, usted es el canal Quinta Visión Noticias, y ven el programa. Así que saludo a los nuevos, hay una nueva audiencia también en el sector Quintero, Ventana, Puchuncaví, en el sector Casablanca, en el sector también de Olmué. Bueno, hoy día saludamos a nuestros panelistas. En primer lugar, variedad de género, inteligente, bella y siempre en la palestra, doña Paz Anastasia Leroy. ¿Cómo está, Paz? Muy bien, gracias por la invitación. Saludar a todos los que están hoy día también participando en este programa y que nos están viendo. Saludarlos y bueno, y felicitaciones también a Quinta Visión de ampliar ahí la cobertura y estar ampliando su llegada en la región de Valparaíso. Saludos a don Jaime Varas, que no lo veía tanto tiempo. Está tan flaco, don Jaime. ¿Qué pasa, está enamorado? ¿Qué sucede con Jaime Varas? No, Canesa, hola, hola Rodrigo, buenas tardes a Manuel, a Matías y a Paz. Un placer, como siempre, compartir contigo esta tertulia. Sé que puede hacer que salga entretenido para beneplácito se me olvidó decirle que usted, Jaime, con Paz, son nietos de diputados antiguos de Valparaíso. Don Raúl Leroy fue diputado y tu abuelo también, pues. Así que... Sí. Don Juan Canesa Oneto. Don Juan Canesa. Saludamos a Manuel Millones, ex candidato a gobernador, con cerca de 200.000 votos. ¿Cómo está, consejero? ¿Cómo está, don Manuel? ¿Cómo está, Rodrigo? Lo estaría pasando mal hoy día si fuera gobernador. Sí. Mal como lo está pasando Mondaca, pero lo pasaría mal. Sí. Mira, con Pero gobierno muy... Mondaca se defiende bien. Parece que está tiene alma de boxeador, se defiende bien. Pese a que el gobierno no le hace, el gobierno lo ignora totalmente. Sí, le ha sido difícil justamente porque la relación con el gobierno no es muy fluida y hemos establecido una relación cívica importante con el cuerpo colegiado y ciertamente que tenemos muchos desafíos. Así que esperamos ahora aportar en como dice, tertulia, saludar a Jaime, a Matías y a Paz. Y saludamos a Mundaca, el primo del gobernador. No, aparte de ser el primo, el abogado Mundaca. ¿Por qué no fue candidato a fiscal, don Matías? Parece que está para que fuera un externo. ¿Cómo está? Bien, yo no tengo tantos problemas como el primo, ¿eh? Pero aquí estamos, con gusto de saludarlos a todos y atentos a la conversación que vamos a tener. Bueno, quiero partir al tiro con esta, quiero partir con usted, Manuel, con esta cuestión tan extraña de que con hambre estaba en la Cámara el Senado, porque estaba claro que el Senado, si llegaba a sus manos, se iba a fagocitar al ministro Jackson, pero faltó poco, perdieron 74 por 72, una 76 por 74 al final. Una votación de la Acusación Constitucional muy apretada y en que varios de las heredas tuvieron actitudes para algunos incomprensibles. ¿Cómo lo ve usted, Manuel? Mira, está en nuestra Constitución la posibilidad de acusar a un ministro o al presidente de la República de estas acusaciones constitucionales, ¿no es cierto? Y haciendo uso de ella, claro, uno puede encontrar argumentos. Alguien decía, mire, aquí no da una acusación para sancionar la personalidad del ministro, que ciertamente es bastante plomo, digamos, lo que considera poco buen vínculo, poco conversador con el Congreso, bueno, pero aquí se están sancionando algunos hechos importantes y ciertamente, como tú dices, se perdió, bueno, particularmente la DC no estuvo disponible y también algunos diputados de Renovación y la UDI, pero se pensaba que iba a haber más ausentismo, es decir, mayor votación de RN y UDI a favor o en abstención de esta acusación. En el caso de la UDI, solo un diputado, que en este caso Lavín, ¿cierto? Y en Renovación Nacional hubo 3.
Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con la acusación contra la ministra Río. Pero hay que ser súper cuidadoso también, Rodrigo, porque ten presente que cuando la nueva mayoría y también Frente Amplio acusaron a varios ministros en el gobierno Piñera, a Chadwick, por ejemplo, ya, o en este caso una acusación contra el ministro Pérez, de Interior, también se producen situaciones súper injustas. Entonces yo creo que hay que cuidar, ser cuidadoso y quizás tipificarla en la nueva constitución con mayor precisión qué cosa es sujeto a una acusación constitucional. Lo La digo, más injusta, yo creo, Manuel, fue la de Belle. no, por eso, la de Belle, por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Porque es lo mismo que la acusación por notable abandono de deberes con los alcaldes. Creo que hay que ser mucho más preciso, más tipificación. Muchas veces sirven estas herramientas para venganza política, problemas personales, problemas políticos, y no necesariamente al fondo de una acusación que amerita. O como el caso de las interpelaciones, ¿no? Que también se ha prestado para ser de manera abusiva, usada por los parlamentarios. Yo creo que ojalá que la nueva constitución quede con una mayor nitidez. ¿Qué se entiende por una falta grave, una abandono de un ministro, un presidente, de modo tal que efectivamente esa herramienta se use adecuadamente? En este caso, yo creo que había mérito suficiente para haber destituido al ministro, pero claramente se perdió. Pero yo creo que hay que jugar el fondo, ¿eh? Creo que hay que revisar las acusaciones por notable abandono de deberes en la instancia que corresponde a los consejos municipales, a los gobiernos regionales por los gobernadores, y también respecto al tema de los ministros o al presidente de la República. Porque, uno miraba esta acusación y decía, aquí se ajustó la cocina para poder fagocitarlo y sacarlo, querían sacarlo de una próxima elección o sacárselo encima, pero no se pudo. ¿Qué pasó con la democracia cristiana? Bueno, ahí en eso que señala Manuel, la verdad que tiende a suceder en la democracia cristiana la revisión acabada del mérito de los fundamentos por los cuales existe acusación constitucional. Se señala precisamente, yo ahí creo que está bien en los términos que está, la exigencia a veces el número de firmas es bajo, son 10 diputados los que suscriben una acusación constitucional, entonces de esa manera 10 diputados de 155, pensemos que antes habían otras proporciones, entonces finalmente con eso se arrastra a todo un Congreso a analizar o no. Efectivamente tenemos un gobierno que no ha hecho bien su labor y hoy día también estamos revisando a fin ya casi un año de gobernanza, también tenemos que mirar la estabilidad del país. Esta acusación constitucional se presenta por parte de un partido en concreto, que fue el Partido Republicano. Pero cuando se acusa constitucionalmente, lo que estamos nosotros velando es para que exista un juego de peso contra peso, un control político asociado a una vulneración de la Constitución y si eso es o no suficiente para hacerlo. Revisamos la propia acusación constitucional del Partido Republicano y la verdad que es complejo incluso partir desde la base de una acusación que es constitucional, en el fondo de resguardo democrático y que parte de la base del reconocimiento de un dictador como presidente legítimo de Chile. Entonces, es complejo. Al final tenemos un panorama donde tensionamos dos extremos. Y creo que eso no le hace bien al país. Y finalmente la democracia cristiana veló por las personas, por entender que necesitamos entender por parte del gobierno, tiene que dar una conducción política, pero también la política tiene que ayudar y colaborar en que el país funcione, se estabilice, como hoy día no estamos, y creo que en esa prioridad asumió la DC tener que señalar que no existía el mérito suficiente, porque la verdad que las causales, más allá en el fondo, de haber, y uno podría acusar de falta de gestión del gobierno, esto tiene que ser grave, es la última ratio y por lo tanto no estaba el mérito suficiente como para poder apoyar una acusación contra el ministro Jackson, más allá de entender que el gobierno no está colaborando bien con su tarea. Jaime Varas. Estás muteado, Jaime, estás muteado. En primer lugar, yo creo que existe conciencia y casi unanimidad de que las acusaciones constitucionales están absolutamente desperfiladas. Ya lo vimos en los gobiernos anteriores y en la de Jackson yo creo que también por cuanto efectivamente del tenor de la acusación era difícil poder configurar
una infracción a la legalidad o una infracción a los deberes constitucionales de los ministros. Y por eso es que estas acusaciones constitucionales se están jugando por otros factores, no estrictamente por factores de la legalidad. Ahora, sin perjuicio de eso, yo considero que estas acusaciones constitucionales son el ejercicio legítimo de una facultad de que se encuentren investidos los diputados y diputadas, y por lo tanto yo no comparto esa opinión generalizada que se ha lanzado en el último tiempo, en el sentido de que el ejercicio de esa facultad está deslegitimando, en este caso particular, a la Cámara de Diputados. Yo creo que es un ejercicio legítimo, una facultad, en este caso de los diputados del Partido Republicano, y efectivamente tiene una connotación que va en contra del criterio de legalidad o de constitucionalidad que deben estar investidas estas acusaciones constitucionales. Ahora, es por eso que en definitiva el rechazo o la aprobación se funden en otras circunstancias absolutamente ajenas al marco jurídico. Ahora, lo positivo a mi modo de ver de esta acusación fue que pasó la primera etapa, la etapa de la admisibilidad o de la excepción previa, como se define. Yo creo que ese es un índice positivo en el sentido de que, por lo menos para la mayoría de los parlamentarios, esta acusación está revestida de fundamento plausible. Ahora, el último elemento que yo creo que ya es más de política partidista es, bueno, ¿qué va a pasar, no es cierto?, con la oposición, con esta actitud de los republicanos, con esta situación de parlamentarios de Chile Vamos que no apoyaron esta acusación. ¿Cuál va a ser el efecto de esas relaciones en el futuro? Yo creo que ahí, bueno, los dirigentes de los distintos partidos políticos tienen un importante desafío, por cuanto sin lugar a duda la situación general del país requiere una oposición, a mi modo de ver, fuertemente unida, y no sé hasta qué efecto esta descuelgue de algunos parlamentarios de Chile Vamos puede afectar ese espíritu de unidad que debería existir dentro de la oposición. Ok. Matías, usted y yo sabemos que en todas estas cosas al gobierno, como en el caso como le fue mal en el caso del fiscal nacional al principio, es porque la cocina previa, digamos, como el sofrito que se hace para hacer el arroz, tiene que estar sofrito, si no está esto, el arroz no va a funcionar. Aquí parece que la ministra Uriarte hizo bien el sofrito porque realmente apretadito consiguió cosas raras y otras no tan raras, pero se coció el arroz como ella quería. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en la política está hecha de gestos y yo entiendo que la votación de ayer, por lo menos desde el punto de vista de la democracia cristiana, es coincidente con el recado que le mandó Alberto Undurraga al gobierno, en el sentido de que se dejara a los partidos políticos actuar independientemente para los efectos de negociar las listas para la convención constitucional. De manera que yo pienso que la votación negativa de muchos parlamentarios que podrían ser del PPD, los radicales, demócratas cristianos, en el fondo contiene un mensaje. El gobierno es un gobierno débil, no tiene mayorías parlamentarias, pretende hacer y convencer al resto de los partidos políticos de la centroizquierda de que vayan a una lista con él, conjuntamente con la alianza de gobierno, algo que claramente nosotros no, como demócratas cristianos, no tenemos ningún interés. Tampoco parece que tiene mucho interés el PPD, los radicales, los liberales probablemente tomen una decisión, y el Partido Socialista está, digamos, meditando profundamente qué es lo que hace. En el fondo fue constatar entonces que el gobierno con mucho esfuerzo logró sacarse de encima una acusación que en verdad no se sostenía mucho, era una acusación bastante poco prolija, en verdad parecía un conventilleo de viejas de barrio,
esto de andarle imputando a estas cosas a Jackson, que es un pesote, ¿no es cierto?, es un plomo, no es un tipo con habilidades, digamos, emocionales para dialogar con la gente, de manera tal que él tampoco podía ser juzgado por su mal carácter. Así que entendemos que es un tema que ya se superó, viene la de la ministra de Justicia. Yo creo que en la medida que se permita a los partidos de la centroizquierda actuar libremente, hacer los pactos que se estimen necesarios, el gobierno, si los deja tranquilos, probablemente va a seguir teniendo la adhesión para rechazar las acusaciones constitucionales. En el fondo, siempre en la política hay algo debajo del agua. Y en este caso yo creo que debajo del agua hay específicamente la posibilidad de que los partidos de la centroizquierda negocien tranquilamente su lista para los electores de la Convención Constitucional y evidentemente el gobierno no se meta en esas negociaciones ni digamos, presione para que los partidos lleguen a ciertos acuerdos. Eso se me ocurre a mí que hay debajo del agua. Ya. Ahora, en este tema de la Convención Constitucional que se nos vinieron los plazos encima, Manuel, la UDI aquí en la región tomó la delantera con el Mundo Luchán de inmediato. Ya el Mundo Luchán es candidato, el Mundo Luchán está definido, el Mundo Luchán va a ser uno de los candidatos. Pero Jaime Vara decir una cosa hace poco sobre la que me quiero basar: la unidad de la oposición. ¿Cómo van a enfrentar esta unidad, digamos, para este proceso que está por iniciarse? Mira, ayer el presidente, el jefe de bancada de Republicano, el diputado Mesa, hizo una intervención también agradeciendo, un gesto importante, agradeciendo el respaldo en la votación, aunque no se ganó, pero hubo una cohesión. También puede ser un antes y un después. También era una lectura positiva, así logró. Se pensaba que iba a haber mayor abstención, fundamentalmente por distintas, como dice Matías, muchas negociaciones. Esto es habitual en los gobiernos, que mandan a un hombre o mujer con el maletín, ¿no? A ofrecer colaboraciones para su territorio, que se representen, ayuda de la sociedad. O sea, usted está diciendo que a propósito de la señora Barriga, el señor Lavín, digamos, optó por hacer su lado. Mira, no nos vemos en el asunto gitano, esto siempre ha sido así y se picotea votos, ¿eh? Se pirquinea votos. Esto ha sido de alguna otra forma, se tienta, me acuerdo en Magallanes en su momento también, cuando había necesidad un voto ahí para un parlamentario y otras zonas. Esto ha sido siempre así. Pero independientemente. Para parlamentario que va el padre y el hijo, falta el Espíritu Santo que sea parlamentario, ¿no? Claro, entonces, bueno, digo eso porque es parte de la política, pero concreto respecto a la acusación, yo espero que exista. Terminando las palabras del diputado Meso, primero cuidar el lenguaje. Creo que lo muy importante, el lenguaje construye realidades y espero que esta mirada del diputado Mesa de la bancada permita ir en una sola lista. No es fácil, especialmente por la posición que tiene Bópoli, ¿no? Pero si nosotros logramos aglutinar las fuerzas del rechazo en una sola lista, podemos tener un mayor éxito electoral, ¿no? Okay. Problema adicional, ¿no es cierto? Ahora, nosotros esperamos que efectivamente en esta región podamos llegar a los mejores candidatos de los distintos sectores, ojalá sumar a otros sectores amarillos, demócratas, a los que estuvieron por la fuerza por el rechazo. No es fácil, que a poco tiempo, recordemos, nos queda más de 15 días, 20 días, así que por lo menos en este caso la UDI tiene su candidato lanzado y esperamos que nos vaya bien. Paz, cuando se habla de unidad de la oposición, yo no sé en qué unidad puede estar la democracia cristiana. Se le fueron los parlamentarios. Está unidad en que en la oposición, en el gobierno, en sí mismo, en el centro, en una gran alianza de centro. ¿Cómo es? Y frente a esto que está pasando y que viene. A mí me gusta mucho la postura que ha tenido el presidente del Partido de la Democracia Cristiana, que es Alberto Undurraga, en cuanto a entender que esto con dos listas se representa efectivamente al sector de la democracia cristiana. Estamos hablando de un centro que fue abandonado durante el plebiscito y por lo mismo se ha ido construyendo muchos movimientos, partidos en formación, que van en esa línea de representar a quienes, no entendiéndose de extremos, sí se entienden dentro de un pensamiento más moderado del país, que creo que es sano para el país, y por lo mismo creo que se avanza cuando entendemos que tenemos que tener dos listas y no estar dentro de una lista, tal como señalaba el mismo diputado Girardi, o sea, ex diputado de Girardi, ex senador, que cuando señalaba la lista de indulto. La verdad que hay
justamente una mirada crítica respecto a cómo se ha llevado esta gestión de gobierno y por lo tanto no podríamos entender que en las mismas aguas va sectores que hoy día no somos partícipes del gobierno además, como es la democracia cristiana. Colaboradores, por supuesto, cuando se le habla a un electorado que corresponde a nosotros, pero no así cuando esto no está representando y hay materias que son necesarias de recoger pensamiento y moderación, que es parte intrínseca de la democracia cristiana y también de estos partidos que se están formando, que me parece que apuntan correctamente a las necesidades de las personas. Oye, Jaime, cuando tú hablas de la falta de unidad de la oposición, ¿quién es la oposición? Porque la democracia cristiana no es partido de gobierno, entonces, pero aparentemente no es partido de oposición. Republicanos y el partido de la gente van por los palos, como le gustan las carreras. Entonces, explíqueme usted qué unidad de qué, digamos, que debería haber en la parte cultural. ¿De quiénes? Mira, a mi modo de ver, y sin tener una actividad partidista, para mí la oposición son todas las fuerzas que estuvimos juntos por el rechazo. Y a mi modo de ver, esas fuerzas unitarias son las que tienen que predominar y perdurar en el tiempo, con las identidades propias de cada uno de los distintos grupos que formaron ese gran conglomerado. Ahora, evidentemente es algo difícil, ¿no es cierto?, por cuanto hay matices entre cada uno de ellos, pero yo creo que para bien de nuestro país, tomando en cuenta la difícil situación en que nos encontramos, lo ideal sería mantener la unidad de las fuerzas del rechazo. Por todos aquellos que estuvimos por rechazo, yo creo que deberíamos seguir caminando unidos en pro de un mejor actuar dentro de la política en general y así ayudar a construir una sociedad a la cual todos nosotros aspiramos. Ok. Matías, como dice Jaime, que están chentatianos juntos como hermanos, miembros del rechazo. ¿Usted también cree en eso, no? No, porque es una situación completamente distinta esto del rechazo y el apruebo. El rechazo y el apruebo. Pero ¿cómo es distinto si vamos a elegir para candidatos para una constitución y tenemos un marco, un margen, una bolsa que te contriña? ¿Cómo va a ser distinto si vamos votando lo mismo? No, es que las reglas son completamente diferentes. Las reglas que se fijaron para este segundo proceso constitucional son diferentes. Los independientes solamente van a poder postular dentro del marco de los partidos políticos. Son 50 apenas las personas contra 155 de la antigua convención. Yo creo que el tipo de alianza que aquí se va a hacer básicamente va a ser la típica de siempre: la derecha en su lista, la centroizquierda probablemente en una lista independiente y Apruebo Dignidad en otra lista. Y eso parece que se ha ido imponiendo, la lógica se ha ido imponiendo desde ese punto de vista, porque si Boric pretende que el resto de la centroizquierda vaya en una lista del gobierno, lo único que va a hacer es perder capacidad de elegibilidad. Digamos, el caudal de votos, ¿no es cierto?, si vamos en una lista con el gobierno, va a ser inferior a que si la centroizquierda se perfila como una alternativa electoral en un solo pacto, y lo más probable es que le quitemos muchos votos a la derecha. Entonces, yo creo que, como siempre, y al parecer de una manera bastante persistente, el gobierno se equivoca en este análisis de querer meterlos a todos en una sola lista y dividir, igual que la derecha, a los del apruebo y el rechazo. Entonces yo creo que esa no es la lógica que hay que seguir. La lógica que hay que seguir es otra. Es de otra me queda claro, Manuel Millones, para Anastasia de Jaime Vara, Matías Mundaca. Tenemos que ir a una pausa. Usted lo está viendo en esta conversación, una conversación interesante sobre política con representantes de diferentes posturas y también con paridad de género. Estamos en Cita Regional. La pausa es breve y a volver. Quiero partir con usted. Estamos con Manuel Millán, estamos en Cita Regional. Usted nos está viendo en Cita Regional de Quinta Visión.
estamos como en el Millones con Pana, sea de Jaime Vara y Matías Mundaca. Resulta de que, hablando de unidad de la derecha, no sé si se alcanza a ver ahí, voy a ponerlo ahí en pantalla. Sí. Dice, derecha chilena 1932-2023, lamentamos el sensible fallecimiento de la derecha chilena, producto de la falta de consecuencia y falta de valentía. Sus restos serán velados en la sede del Frente Amplio y del PC, atentamente Chile. Totalmente dividida la derecha y la centro derecha, por ese lado. Por el lado de La Paz y de Matías, esto de amarillo, digamos, que aparece por todos lados, hasta allá, hasta yo ando con un chaleco amarillo aquí, digamos, está hablando amarillo por todos lados. Por si acaso, decís tú. Claro, por si acaso, me gusta, nunca se sabe cómo sale esta cuestión, pero ¿unidad de qué? ¿Cómo enfrentamos, digamos, este proceso constitucional que se nos viene? Y creo que va a pasar con el país, con todo el tema económico que tenemos en este momento, que bueno, con Mira, tantos festivales la gente se le olvida todo, pero cuando Rodrigo, terminan los festivales y aterricemos en marzo, ahí te quiero ver escopeta, don Manuel. mira, Rodrigo, hay una desafección o una desconexión del gobierno con la realidad. Fíjate que a raíz de lo que tú indicas, independientemente de esta caricatura, digamos, aquí lo que yo le señalaba, yo estoy en distintos grupos de republicanos, Renovación, la UDI, que quedaron chat armados de mi candidatura a gobernador, así que tengo amistades transversales. Y yo le he dicho, mire, concentrémonos en un solo objetivo, tener un buen resultado electoral en la elección de convencional. Ese es el objetivo para redactar una nueva constitución. El resto ya veremos. Este es un tema que necesitamos hoy día unidad. Pero a raíz de lo que tú indicas, Rodrigo, está la desconexión del gobierno con la realidad regional, que todo indica, todos los indicadores señalan que tenemos un año 2023 muy complejo en lo económico y por tanto en lo social. Y nosotros sostuvimos, gobierno regional, para el primer trimestre de 2023, los planes de empleo. Más de 2.000 mujeres que quedan sin trabajo, el gobierno no le dio continuidad, no inyectó recursos en la ley de presupuesto 2023 y las cortó. Nosotros hicimos un esfuerzo más de 3.000 millones de pesos para el primer trimestre. ¿Y por qué te digo la desconexión? Porque el Ministerio de Trabajo nos está pidiendo que podamos financiar lo que queda del 2023, pero también ir eliminando este plan de empleo. Y nosotros le planteamos, esto fue en una reunión esta semana, decía, pero aquí una contradicción. Todo indica que este año va a ser muy difícil. Ya vemos, Rodrigo, mayores ollas comunes que solamente las que estaban en la emergencia en Viña y en la región completa. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este año complejo en lo económico? Que tiene repercusión los últimos pronunciamientos del Servicio de Evaluación Ambiental, que ha dejado fuera importantes inversiones. Entonces hay incerteza jurídica por un proceso constitucional, actitud del gobierno compleja y también esto no entender que este año va a ser muy difícil lo económico y por tanto tenemos que prepararnos para un año difícil. Probablemente tengamos que distraer fondos nuestros que estaban destinados a infraestructura para planes de empleo, para ollas comunes, como lo hicimos en la pandemia, y tú te das cuenta que no tienes un interlocutor frente al gobierno central para hacer este cargo a nivel regional. Y esto le ocurre en todas las regiones. Okay. O el tema de la inseguridad, ¿para qué hablar? Veamos los últimos crímenes que ocurrieron las últimas 48 horas. Claro. Yo no quería, en la pauta decía, hablemos de la tasa de homicidio, los delitos, esto del asesinato de un detective que está regando en la puerta de su casa y le pegan, como las canciones mexicanas, le pegan 15 balazos. Y un tema complejo, o sea, ¿qué tenemos para este año? El tema de primero, de que entre la región de Valparaíso y Santiago, parece que hubieran dos países, porque no logro entender cómo es posible que el gobierno haga actividades hasta el lanzamiento del proyecto del tren, otras cosas, o venga un ministro a la zona y no inviten al gobernador que saca casi 400.000 votos, no lo invitan. Entonces, ese punto por esa parte. Después ese punto de los fuegos artificiales, que fue un signo de interrogación tremendo, porque los fuegos artificiales fue también como pegarle las pies a la Ripamonte, a Chapia porque si lo van a plantear, ¿para qué no hacer las pruebas del norte? Porque se ponen y contestan el 28 de diciembre. Y lo tercero, ¿verdad? Y lo tercero que quiero contar, y después si quiere conversamos separados, pero
el tema de eliminar Dominga, 2.000 y tantos millones de dólares. 2.000 y tantos millones de dólares de inversión en este momento. Entonces, quiero partir. ¿Tú querías decir algo, Manuel, cortito? Solamente que hubo 3 ministros que concurrieron a la región de Obras Públicas, en este caso el secretario de Interior, y no fue invitado el señor gobernador. A ver problemas regionales y locales, donde había incluso inversión regional, y eso se da cuenta de una falta de respeto, no con el gobernador, una falta de respeto con el gobierno regional. Y un deseo, un desorden. Paz. Bueno, Póngala. efectivamente estamos hoy día en un momento crítico. Lo hablábamos al inicio también y era parte de la mirada que tiene el Partido Demócrata Cristiano y al final uno ahí dice, bueno, la estabilidad. Y la estabilidad va desde las dos manos, desde la estabilidad económica, de la realidad y la tranquilidad en los hogares, cuando hay estabilidad económica, y por otra parte también toda la parte de la delincuencia. Yo lo de los fuegos artificiales, yo no responsabilizo en ningún caso al gobierno, acá yo responsabilizo a los dos alcaldes, Viña del Mar, Valparaíso, que finalmente no tomaron las medidas a tiempo para poder tener una celebración y con la consecuencia económica que eso repercute para el turismo, para todo el desarrollo económico. Perdón. Si el tema, podemos estar de acuerdo en eso, pero no entiendo por qué dilatas. Si hay una cosa que te dice necesitan si no están si está vencido, necesitan un certificado del fabricante. Y el fabricante, que era el ex socio, no se lo da. ¿Por qué dilatas con las pruebas hasta última hora? ¿Por qué no le dices en noviembre Claro, chao, pero en octubre chao? la dilación va asociada a que estaban intentando desde los propios municipios lograr tener alguna salida, pero estamos hablando de organismos técnicos y tenemos leyes precisas, claras, por lo tanto, era imposible que la decisión hubiese sido distinta a la que se adoptó, porque finalmente, ¿a quién voy a responsabilizar? ¿Un órgano técnico por tener fuegos artificiales contra ley y autorizar la realización y la celebración de esto? No se puede. Pero más allá del asunto de los fuegos, que lo comentamos en su momento también, hoy día estamos, claro, frente a una crisis económica profunda. ¿Y qué mirada tenemos? Recordemos el TPP-11. ¿Cuánto costó que tuviera el gobierno la disposición a aprobar este TPP-11, no solamente en su ejercicio parlamentario, sino también hoy día gobernando? Y lo que costó además finalmente promulgarlo, publicarlo, con los beneficios y ventajas económicas, porque estamos durante una crisis y por lo tanto tenemos, incluso el TPP-11 ya fue aprobado por Perú y ya estábamos en una brecha. Incluso Paz. Voy a tener que cortar, pero incluso el gobierno va y se sienta con la China, con Nueva Zelanda, con Canadá, y el slide letter no. Entonces, nadie entiende qué está esperando el gobierno para poderlo promulgar. Pero si eso respondían a sí mismos, porque estas side letters lo que se hacen al momento con tratar de suscribir los tratados internacionales y tampoco tienen implicancia directa en las normas de los mismos tratados, estaban respondiéndose a sus propios titulares. Y finalmente lo que insistió, si ya Perú lo suscribe, estamos compitiendo también en Latinoamérica, como países latinoamericanos con un mercado internacional donde ellos ya se abrieron. Y por otra parte, lo que señalaban, Dominga tenían todos los informes medioambientales a favor y termina un comité de ministros rechazándolo. Al final, para volver a ir y interponer los recursos ante los tribunales ambientales y vamos dilatando la actividad económica en el país, lo que es muy perjudicial y tampoco vemos en qué entonces, a cambio, cómo vamos a reactivar esta economía que está latente la crisis y está repercutiendo en los hogares del Chile y eso es lo más preocupante. Ok, Jaime Vara. Mira, yo creo que también unánimemente podemos decir de que la situación general del país evidentemente es crítica y en distintos ámbitos, económico, social, de seguridad, etc. Entonces, frente a esa situación crítica es donde tiene que producirse la unidad, es decir, está llamada a fortalecerse la unidad en cuanto a poder enfrentar estos problemas y poder avanzar en la solución de los mismos. Y por eso es que yo confío en que la unidad que se expresó en el rechazo pueda perdurar en el tiempo
justamente para enfrentar esta situación crítica por la cual va a enfrentarse el país en los próximos días. Sobre el caso de Dominga, qué bueno que tocaste ese tema, por cuanto yo creo que esa es una muestra fiel de lo que está pasando en nuestro país, en el sentido de que evidentemente la normativa medioambiental tiene que ser respetada, no, nadie está en contra de eso, pero también tiene que velar por las inversiones que significa el rechazo a ese tipo de proyectos. Y el segundo antecedente de Dominga es que en definitiva quien resolvió la viabilidad de este proyecto en esta etapa, por lo menos, ha sido el poder político. Entonces, por cuanto evidentemente el Consejo de Ministros responde a las directrices del gobierno central y por lo tanto fue el gobierno central el que rechazó este proyecto, por lo menos en esta etapa. Y tal cual como se ha manifestado, se va a generar, ¿no es cierto?, toda una controversia en el campo judicial. Por eso es que yo te digo que en la crisis yo creo que hace posible y una buena oportunidad para lograr la unidad de la oposición y la unidad en cuanto a valores fundamentales que yo creo que efectivamente nos unen. Ahora, respecto a la situación económica, fíjate que hay otra noticia que seguramente ustedes la escucharon ayer, una clasificadora de riesgo que disminuyó la calificación de Chile a nivel internacional, lo cual tiene una repercusión económica sumamente importante, especialmente en cuanto a los bonos soberanos que ha instalado Chile en el mundo y en cuanto a los créditos internacionales. En consecuencia, la situación económica cada vez se va deteriorando aún más. Ok, Matías, en el caso de Dominga, por ejemplo, usted que viaja tanto para diferentes lados y conoce las realidades a propósito de las defensas que hace, me imagino que habrá ido a Salamanca como Salamanca con la minera, digamos, se transformó en una cosa distinta del pueblito que era lo que hoy día. Y así sucesivamente. Entonces, no se entiende, digamos, cómo poder conciliar estas presiones de los ambientalistas y dejar escapar una inversión de tantos en miles de millones de dólares. ¿Qué visión tiene usted? Bueno, yo creo que hay la situación producida con Dominga y con otros proyectos más es una cuestión de carácter ideológico. ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos siendo gobernados por un gobierno de extrema izquierda que salió electo con los votos de mucha gente de centro izquierda que no comparte realmente los postulados que este gobierno sostiene y que por eso tiene un nivel de apoyo de alrededor del 25%? ¿De qué nos extrañamos entonces de que ellos estén por el decrecimiento, estén porque el ambientalismo tiene que ser profundo, estén por, digamos, por superar el neoliberalismo y por lo tanto eliminar la inversión, eliminar el concepto que está dentro de la economía de mercado, que es el concepto de la competencia? Ellos hablan de la colaboración. Son convicciones políticas y económicas completamente distintas a las que nosotros tenemos, ¿no? Por lo tanto, un gobierno como este, un gobierno de izquierda, que se declara de izquierda y que hace cosas de izquierda, al parecer cree desde el punto de vista económico que se combate el crecimiento económico con déficit fiscal, entregándole bonos a las personas, aumentando la PGU. Esos son los típicas recetas, ¿no es verdad?, de gobiernos de izquierda que no tienen como claro que la única forma de obtener mejores ingresos, más empleo y competitividad es precisamente liberando la economía e incentivando al sector privado, porque claramente el sector público, no es verdad, no tiene la capacidad de generar los empleos ni las inversiones para estos efectos. Ahora, respecto del programa de Dominga, bueno, Dominga tenía sus días contados, digamos, al pasar por el Consejo de Ministros, porque ahí ya todos habían y estaban militando con este tema político del decrecimiento. No se han dado cuenta que al lado de ese proyecto, la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, yo conozco la zona, soy serenense, conozco perfectamente de qué área me estoy refiriendo, ¿no es verdad?
la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, logró la aprobación ambiental del puerto de Cruz Grande, la ampliación del puerto de Cruz Grande, y de ahí van a embarcar hierro y otras cosas más, ¿no es verdad? Y en la misma zona de influencia del proyecto Dominga. De manera que yo tengo la impresión que más que tener una posición ambientalista sobre el proyecto Dominga, hay una posición política detrás de esto, y como siempre pasa en estos casos, este proyecto va a terminar seguramente decidiéndose judicialmente, lo Ok. que indudablemente ahuyenta, ¿no es cierto?, la inversión extranjera, porque se dan cuenta de que los trámites aquí pueden durar años. Okay. Manuel. Mira, Rodrigo, tal como dice Matías, está la incertidumbre Perdón, perdón, de perdón. los... Te quiero poner a propósito, me acuerdo de una cosa que te quería contar. Esto también tiene que ver con el tema del famoso tren al paraíso, que había una inversión china, una inversión extranjera que habían ofrecido y lo dejaron fuera de la... Me Bueno, gustaría concatenar las efectivamente, dos cosas. es un tema más grave porque ellos creyeron un sistema que tiene el Estado de Chile, declararon ese proyecto como interés público, entró en el sistema de concesiones, comenzaron a invertir, a hacer los estudios, el gobierno les pidió suspender los estudios por el tema del COVID y por lo ¿Quiénes son tanto ellos ellos? están en ¿Quiénes son legítimo los derecho ahora de chinos? demandar, ¿verdad? ¿No son ellos los chinos? Son los dos consorcios, ¿ya? Porque lo que se necesitaba era el estudio de movilidad, de flujo, origen y destino. Y ese porque como estaba con la pandemia, con las restricciones, el gobierno pidió suspender el plazo, suspender ese estudio. Ellos están pensando en demandar, porque el Estado de Chile les aceptó, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, estableció reglas del juego y el mismo gobierno, sin informarle, le sale con un conejo por el lado. Entonces, en el fondo, obviamente que ahí hay una incerteza. Y por lo tanto es importante despejarlo y tener certeza si efectivamente va a haber inversión privada, pese a que el ministro, cuando fue candidato a gobernador en la primaria, ofreció y se abrió al tema de las concesiones, pero veo que una vez estando instalado en el cargo, primó el aspecto más ideológico del gobierno, que es su propia postura personal. Lo digo, Rodrigo, porque además el otro día un grupo de inversionistas se juntaron con el gobernador y con el Consejo Regional, un proyecto que se llama Antepuerto, que está en la avenida Santo Osa, y ellos necesitaban Rodrigo, cartas de apoyo porque hay un temor de que les cambien las reglas del juego haciendo una gran inversión para Valparaíso, una gran iniciativa. Entonces, el gobernador pidiendo una carta de apoyo al Consejo Regional, pero la incerteza la tiene un municipio. Entonces, ¿cómo yo hago una tremenda inversión? Ayer me reuní con el presidente de la empresa portuaria y con su gerente, también tratando de liderar el tema, entre comillas, un T2 mejorado o un nuevo puerto, porque estamos perdiendo competitividad frente al resto de amenazas de Latinoamérica que hay otras inversiones. Entonces, se nos están cayendo las inversiones, estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo puestos de empleo y los inversionistas están buscando otras fronteras donde tenga mayor certeza y nos Ok, está golpeando fuertemente como región. ok. Le pasó la cuenta del certificado de nacimiento a millones. Ya no se llama empresa portuaria. Ah, bueno. Eh, señorita Anastasia. Bueno, yo creo que lo que se ha señalado es efectivo. La verdad que si uno piensa las votaciones permanentemente el periodo anterior, legislativo, de quien hoy día gobierna el país, cuando se trataba de proyectos de ley en materia económica, la votación era en contra. Cuando se trata de tratado de libre comercio en materia económica, la votación era en contra. Cuando se trataba de proyectos en materia de seguridad, la votación era en contra. Entonces, claro, es difícil que tengan otra postura. Uno esperaría que sí la tuvieran. Y yo creo que estos mismos momentos de acusaciones constitucionales, de la necesidad de estabilizar, precisamente el diálogo va vinculado a eso. Demuestren la apertura a gobernar con otras fuerzas políticas, no al interior en el fondo del gobierno a nivel de nombramiento de autoridades, sino que representando a un electorado que no se trate del propio de ellos, porque de esa manera no vamos a avanzar como país. Y estamos viendo además una grave crisis de estabilidad económica en materia de seguridad que nos está afectando a todo y cada uno y nos quedan 3 años de gobierno más. Ok. Entonces, tenemos que tener prioridades y ese yo creo que espero, no sé si entienden el llamado, pero espero que se entienda el llamado precisamente en esta materia, porque de lo contrario vamos a tener 3 años futuros muy críticos en esto. Ok. Jaime Varas.
Estás en silencio, Jaime, estás en silencio. Yo estaba pensando, fíjate que afortunadamente en las intervenciones que se han vertido en este panel, yo creo que en el diagnóstico estamos todos medianamente de acuerdo, con algunos matices, evidentemente. Y eso yo creo que también es un elemento positivo que habría que explotarlo y que realmente nos conduzca a solucionar los problemas que afectan. Ahora, hay un tema, Rodrigo, que yo no quiero dejar pasar, que es el tema de la seguridad. Y escuchando algunas intervenciones ayer, fíjate que en cuanto a particularmente a los delitos de homicidio, ahí se señalaba de que las circunstancias que están rodeando actualmente esos actos ilícitos son novedosos y no era lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Particularmente ahí se señalaba, ¿no es cierto?, de que tradicionalmente había una relación entre víctima y victimario, lo cual hacía más fácil el proceso de investigación, circunstancia que actualmente no se da. Es decir, se señalaba de que actualmente no existen esos vínculos y que por lo tanto afecta y hace aún más difícil los procesos de investigación. Y en esa reflexión se concluía en el sentido de que si nosotros, cuando hablamos del país en general y particularmente la Policía de Investigaciones y particularmente la Fiscalía Nacional, estaban preparados o tenían las herramientas, los procedimientos, los conocimientos para enfrentar esta nueva realidad. Y ahí se concluía de que es uno de los grandes desafíos que actualmente se tiene en materia delictual, en el sentido de responder a la pregunta de que si las policías de investigaciones, fiscalía, incluso los tribunales de justicia, están preparados para enfrentar esta nueva realidad, con todo lo que dice en relación con el crimen organizado. Yo creo, Rodrigo, que ahí hay un desafío enorme para el nuevo fiscal nacional, por cuanto evidentemente es una situación que no solamente cada día está más grave, sino que cada día más afecta a la convivencia nacional. Ok. Matías, corto al final quiero precisarte, meterte en el tema último, el tema del fiscal. ¿Qué le parece que el nuevo fiscal se haya piteado a la Marta Herrera y a no sé cuánta gente, digamos, viniendo afuera? ¿Cómo lo ves tú, como que tú que litigas en la parte penal y con la fiscalía? ¿Cómo es la sensación interna con el nuevo cambio y con lo que está pasando? Yo creo que corresponde a un fenómeno normal y ordinario cuando hay cambios de jefaturas, digamos, cuando se cambia un fiscal regional también hay cambios en los jefes de unidades, más aún si se trata de un fiscal nacional. Es natural que haya cambios, digamos, importantes, algunos son confirmados, otros no, porque la persona que asume el cargo tendrá alguna opinión o tendrá alguna persona, digamos, en mente para poder designarla en esos cargos. Lo que es cierto, sí, es que efectivamente, desde el punto de vista del delito, tanto la policía como, digamos, la fiscalía se encuentra superada en muchos lugares de Chile respecto a la dinámica delictual. Dinámicas delictuales que no se veían y que son producto de la inmigración, y dinámicas delictuales que en el sur, por ejemplo, en la zona, digamos, mapuche, ya es de larga data y se sabe objetivamente de dónde proviene. Hay una mezcla entre crimen organizado y una aparente resistencia mapuche. Los delincuentes se disfrazan de combatientes guerrilleros por la independencia mapuche, pero en realidad no son nada más que bandas organizadas que roban madera y otra clase de delitos, ¿no es verdad?, para financiar sus propios propósitos, digamos, de vida. ¿Mm? Lo mismo ocurre, digamos, con las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes o se dedican, digamos, a los robos, en fin. Hay aquí un tema que es grave. La dotación de los fiscales está completamente superada. ¿Mm? Los fiscales, digamos, con suerte tienen tiempo para investigar aquellas causas donde en la carpeta hay algo de sangre, porque en los demás delitos normalmente, digamos, no se puede investigar, ¿no? O claramente no está la posibilidad de que se realicen las investigaciones. Entonces, ¿qué se necesita aparte de hacer discursos
y declaraciones como que los vamos a perseguir hasta el cielo y la tierra, o cualquiera de estas declamaciones, digamos, pomposas que se hacen generalmente, lo que se necesita es inyectar recursos, mayor capacitación, reformulación de las políticas de la policía y, por supuesto, mayor dotación y preparación de los fiscales. Ok, muchas gracias. Bueno, en una entrevista que hice a la fiscal regional me decía que en promedio los fiscales tenían 2000 y tantas causas cada uno aquí en la región. Eso, ni Superman soluciones. Gracias, Matías, Jaime, Paz, Manuel, por estar en esta conversación. Muy interesante escucharlo. Es un minuto final a cada uno. Partamos con usted, Paz, un minuto final. Bueno, yo estaba pensando, ya que estábamos hablando de la actividad económica, el desarrollo, a las personas fomentemos entre nosotros mismos en las regiones que vengan a las comunas donde vivimos, por supuesto, Viña del Mar, Valparaíso, Concón. Creo que hay mucho turismo por desarrollar y por lo mismo tenemos que ir avanzando en tener las condiciones, esperar también los municipios entreguen, porque hoy día, si lo miramos desde la otra parte, Valparaíso está no teniendo un lindo espectáculo cuando uno va a la ciudad, a los cerros, por supuesto, lo que son turísticos, sí, y el cuidado necesario para poder tener justamente de donde nos nutrimos económicamente, que es la actividad del turismo. Muchas gracias. Manuel Millones. Bueno, la alta tasa de criminalidad atenta contra el turismo, y por eso es que es importante reforzar el tema de la seguridad, respetar a la policía, darle más herramientas, pero me quedo también con una tremenda preocupación a raíz de este impasse entre la Fiscalía y el subsecretario en orden a advertir la presencia de los maras en Chile, de bandas maras, y que el subsecretario dice desconocer, que no tenía información, y la Asociación de Fiscales le enrostra que sí fue informado en noviembre de la discusión presupuestaria, y eso es grave que una autoridad desconozca una denuncia formal que hace la Fiscalía respecto a que se hace la advertencia, la presencia mara, que eso, algunos dicen que el tren de Aragua serían niños de pecho, fue parado frente a los maras, así que hay que estar alerta y espero que se produzca una mejor coordinación y una aclaración de parte del subsecretario del gobierno de esta presencia, de estas bandas criminales de otros países, y como dice, hay un nuevo tipo de delito y ciertamente que eso nos preocupa a todos. Ok, Jaime, habría que pedirle el procedimiento que tiene el presidente allá, como lo ha eliminado, pero, sí. Pero aquí es difícil que use. Su minuto final, Jaime. No, mira, son dos cosas. Primero, respecto a la Fiscalía Nacional, al nuevo director, fíjate que yo no me parece de que se haya descabezado a todos los directores de la Fiscalía Nacional por solo hecho de una nueva designación. Yo hubiera esperado una evaluación previa de cada uno de los cargos, de las funciones, y después, evidentemente, producir los cambios que sean necesarios. Pero esta corta de cabeza, abrupta y solamente por el hecho de ocupar el nuevo cargo, no me parece. Máximo, tomando en cuenta el enorme desafío que tiene la Fiscalía en los términos a los cuales yo ya me he referido. Okay. Ahora, la mejor de las suertes para el nuevo fiscal y que pueda hacer que respondan a las nuevas urgencias que presenta el país. Ok, solamente 14, esto no manes, son muchos, no importa. 14, dos Matías. Oye, yo quería reiterar esta preocupación que tiene Paz respecto a la actividad económica en las ciudades más importantes de la costa. Y yo ayer y anteayer estuve en La Serena, está lleno de argentinos, está con mucha influencia turística, los hoteleros están bastante conformes y contentos, lo que es completamente distinto a lo que ocurre en Viña del Mar. Hoy día estuve con un cliente mío que tiene hoteles, es decir, ni el 20% está ocupado. Tampoco se ven grandes actividades, digamos, turísticas organizadas, y tampoco los restaurantes están teniendo una buena temporada. Y eso básicamente por la falta de actividad, de verdad, de los municipios que consideran que el turismo debe enfocarse desde otra perspectiva. El turismo para ellos es algo burgués. Entonces ellos entienden que las vacaciones tienen que ser para el pueblo, y por lo tanto entonces se dedican e invierten grandes recursos en hacer pequeñas fiestas organizadas, digamos, por ellos en los cerros de Valparaíso, ¿no es verdad? Pero en realidad lo que no se dan cuenta es que eso no produce
productividad ni produce trabajo. De manera entonces de que tenemos un problema grave, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, que es la concientización política de sus autoridades municipales que no le dan el palo al gato. Ok, muchas gracias Matías, Jaime, Manuel. Gracias por el Cita Regional, usted que nos está escuchando. Muchas gracias y espero que siga disfrutando de nuestra programación acá en Quinta Visión. Que estén ustedes muy bien.